Muy bien, bienvenidos a Repasa la clase con Jairo, tu canal preferido de estudio. Hoy vamos a mirar cómo se resuelven triángulos usando razones trigonométricas. Es el video número 1 con los dos primeros ejemplos. Y en este caso tenemos un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados y se nos pide cuánto es este valor de x, cuánto mide este lado. Para ello lo primerito que vamos a hacer es identificar cuáles son los elementos del triángulo. Y observamos que tenemos aquí el ángulo de 90 grados, fíjate, este es el ángulo de 90 grados. Entonces, identificado el ángulo de 90 grados, ya sabemos entonces que los lados que forman ese ángulo de 90 grados son los catetos, es decir, aquí tenemos un cateto, tenemos otro cateto, reitero, forman el ángulo de 90 grados y el que se opone al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces, ahora, de esos dos catetos, hay uno que se opone al ángulo de 30 grados, o sea, hasta el frente, se opone. El que se opone lo vamos a bautizar como cateto opuesto. Y el que esté junto al ángulo, o sea, haciendo parte del ángulo, pegado al ángulo, lo vamos a llamar el cateto adyacente. Entonces, así hemos identificado ya la hipotenusa, el cateto opuesto y cateto adyacente en relación con ese ángulo. Ahora, para saber cuál entre seno, coseno y tangente nos sirve para resolver hallar la x, nos preguntamos en relación con los lados del triángulo, ¿qué nos da el triángulo? ¿Qué valor nos dan? Y nos están dando 20 metros que corresponde a la hipotenusa, es decir, nos dan la hipotenusa y nos están pidiendo este lado que ya sabemos que corresponde al cateto opuesto, ya vimos por qué es. Entonces, miramos cuál de estas tres relaciones nos sirve, cuál nos asocia esos dos elementos. Y observamos que la que tiene esos dos elementos los asocia, de esas tres es el seno, que corresponde a cateto opuesto encima sobre hipotenusa debajo. Entonces, escribimos seno de 30 grados igual a cateto opuesto, que es la x que vamos a buscar, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa corresponde a 20. Es muy importante recalcar que si vamos a utilizar la relación seno, debemos respetar este orden que está aquí. Cateto puesto encima y la hipotenusa debajo. Ahora, mirando en la tabla que el seno de 30 grados se corresponde con un medio, nos quedaría que un medio es igual a x sobre 20. Lo reemplazo aquí, se puede reemplazar también después de hacer el despeje, pero de pronto puede ser más sencillo reemplazarlo aquí antes para hacer más fácil las operaciones. Multiplicando el cruz, puedo escribir que 2 por x, es decir, 2x, va a ser igual a 1 por 20, 20. De donde podemos despejar la x, el 2 que está multiplicando, se puede escribir dividiendo, es decir, podemos escribir como x igual a 20 y el 2 escribirlo dividiendo. Y 20 entre 2 corresponde a 10, en este caso 10 metros, es decir que el valor de x que se corresponde con el cateto opuesto es 10 metros. Bien, ahora para el segundo caso planteado vamos a hacer lo mismo, vamos a identificar primero los elementos del triángulo y observamos que aquí tenemos, este corresponde al ángulo de 90 grados, entonces estos son los catetos, los que forman el ángulo de 90 grados. Es decir, tenemos que esto corresponde a un cateto, esto corresponde a un cateto, esto corresponde a la hipotenusa. Pero fíjate muy bien, bien interesante. En este caso, el cateto opuesto, como es el que se opone al ángulo, en este caso el cateto opuesto va a ser este que está aquí, o sea, que está abajo, ¿sí? Este va a ser el cateto opuesto, reitero, vea, se opone al ángulo, ¿sí? Y este cateto, que es el que está haciendo parte del ángulo, está junto al ángulo, lo vamos a llamar el cateto adyacente y por ende también tenemos que esta es la hipotenusa. Bien, ahora, para saber cuál relación nos sirve, miramos lo siguiente. Fíjate que en este triángulo, en relación con los lados que nos dan, por los lados del triángulo tenemos que solamente nos proporciona 8, que se corresponde con el cateto adyacente. Es decir, tenemos el cateto adyacente y se nos pide cuál es el valor de la hipotenusa en este caso. Entonces observamos cuál
de las relaciones seno-coseno tangente nos asocia el cateto adyacente con la hipotenusa. Y vemos que en este caso, la segunda, el coseno, es la que nos asocia el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Escribimos coseno de 60 grados igual a coseno encima cateto adyacente. El cateto adyacente se corresponde con 8 sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la que vamos a buscar, no se sabe cuánto vale, que hemos escrito aquí como X para buscarla. Ahora, mirando la tabla de valores, el coseno de 60 se corresponde con un medio, entonces lo que reemplazamos por un medio nos quedaría un medio igual a 8 sobre X. No es que siempre vaya a ser un medio, es una casualidad que el seno de 30 grados es igual al coseno de 60, pero el valor que reemplazamos depende de lo que encontremos en la tablita según la relación trigonométrica utilizada y según el ángulo. Bien, entonces debemos despejar la X. Entonces, multiplicando cruzado, tenemos que 1 por X, que se corresponde a X, sería igual a 2 por 8, 16, es decir, 16 metros. O sea que esta medida indagada, o sea, en este caso, la hipotenusa, corresponde a 16 metros. Y de esta forma hemos encontrado los valores requeridos en cada triángulo para cada ejercicio. No olvides suscribirte a tu canal de estudio preferido y dar like. En un segundo video abordaremos otros 2 ejemplos con variaciones y circunstancias diferentes para ir avanzando en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Feliz día.